tú ves el fenómeno haitiano y cómo reacciona una serie de personas, y tú lo que ves es casi un problema de salud mental colectiva de la sociedad dominicana frente a ese fenómeno, porque no hay racionamiento. Esas oposiciones polarizantes han mermado la cultura del diálogo constructivo. Occidente, al haber alcanzado altos niveles de desarrollo, muchos ciudadanos experimentan una crisis existencial. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy es, pues ustedes saben ya, viernes. Aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias, aquí estamos nueva vez. Ya llegó fresquito. Ay, sí, la brisita navideña. No hay brisa. Hay un bono que se llama la brisita. Sí, ¿no? pero no hay brisa, pero hay un fresquito. Sí, pero esa brisita viene. Ah, sí, seguro, seguro. Vamos a seguir con el tema de la crisis de Occidente en la época actual, que cuando hablábamos y precisábamos que cuando nos referimos a crisis son rupturas que se dan en momentos históricos y que abre como una nueva etapa en la historia de la humanidad. Y esta crisis no es de ahora, es una crisis que se ha venido acumulando desde la década de los 80, esta nueva crisis. Y es la crisis de la modernidad, realmente. Yo creo que a veces me miro a mí mismo y veo a otros colegas que estamos obviando que en medio de esta crisis existe como una dinámica pendular entre el conservadurismo y el progresismo, porque por ejemplo en América Latina hay muchos gobiernos progresistas dirigiendo el país en este momento. Tú tienes Brasil, Chile, Colombia, México, Honduras. El de Guatemala dicen que alguito... No, ese es más bien un socialdemócrata. Pero bueno, no está a la derecha. La posibilidad de que en Uruguay también la izquierda vuelva al Frente Amplio. Vuelva al Frente Amplio. Y es como una dinámica pendular que define un perfil político ciudadano de que el modelo de ciudadanía hoy no le firma cheque en blanco a nadie. Pero al mismo tiempo... Y el erosionamiento también de las ideologías. Tenemos también en Ecuador un gobierno de ultraderecha, en Argentina. Exacto. En El Salvador. Y también de ultraizquierda que terminan juntándose con métodos similares en algunos Nicaragua, aspectos. Cuba, que ya sabemos, y Venezuela. Entonces, es una dinámica compleja la que estamos experimentando en el mundo de hoy. Y vamos a seguir haciendo esa caracterización de cuáles son los distintos elementos que describen o definen las crisis de hoy, que expresan fenómenos como estos, como Donald Trump y los que tú acabas de citar. Hablamos en el programa anterior de una serie de elementos que caracterizan estas crisis. Vamos a continuar hablando de esos elementos. Uno de ellos es el declive de los valores tradicionales y la crisis de la moral cristiana. En Europa tú vas a las iglesias y las iglesias casi están vacías. Y el ateísmo está en crecimiento en Europa. Pero junto a eso, el individualismo versus la solidaridad, la compasión y la secularización de las sociedades es cada vez mayor. Y aunque estos elementos han traído libertad y autonomía, pero han generado crisis en valores tradicionales y crisis de cohesión social. Por eso es muy extraño para algunos la actitud de los hispanos respecto al fenómeno Trump. Y uno de los elementos que describe o define esa actitud de los hispanos es la falta de cohesión social de los migrantes. Es decir, el migrante
hispano tiende a tener muy poca cohesión social. Y es posible que la mayoría de los inmigrantes, pero es más fuerte en los inmigrantes hispanos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y yo creo que en Europa también. Cada quien se la anda buscando. Se levanta a las 4 de la mañana y llega a las 10 de la noche y después el fin de semana lo que sale es a visitar tiendas o a limpiar la casa. Esta crisis moral se percibe también, está muy, muy fuerte en la crisis de las estructuras familiares tradicionales. Europa se caracterizó mucho por el perfil de la estructura familiar nuclear, el padre, la madre, el hijo, con excepción de países como Italia y España, que en cierto sentido la familia extensiva, sobre todo en Italia, tiene mucha importancia, donde hay un patriarca que unifica a todos los núcleos familiares. El problema de la salud mental, es decir, tuve un individuo, tuve el perfil de Donald Trump y tuve un individuo con problemas de salud mental. Pero los psiquiatras dijeron que sí. Sí, pero es normal y natural. Ya hay una adaptación a ver fenómenos de ese tipo, y después del COVID más. Yo te decía una vez en un programa que Chanel Rosa me dijo un día, quedamos locos todos con el COVID y no nos damos cuenta, eso es lo peor. Pero la crisis de salud mental cada vez va en aumento. Y la salud mental limita la capacidad de razonar y de pensar y de diferenciar fenómenos. Tú ves el fenómeno haitiano y cómo reacciona una serie de personas, y tú lo que ves es casi un problema de salud mental colectiva de la sociedad dominicana frente a ese fenómeno. Porque no hay racionamiento, tú das estadística, haces análisis y no hay manera de entender los fenómenos. Y claro, el sentimiento del odio es muy poderoso. Cuando el odio atrapa el corazón. A mí me acusó alguna vez de yo haberme inventado un contenido de un libro de Balaguer. Porque estábamos hablando y yo le dije, ¿usted sabía que Balaguer, que lo ponía como el más patriota y antihaitiano junto con Trujillo? Entonces yo le dije, ¿usted sabía primero que Trujillo le entregó territorio a Haití? Y sabía que Balaguer propuso que se hiciera una sola constitución para los dos países y un solo pasaporte. Y dijo, ¿cómo va a ser? Eso es mentira. Y yo le enseñé, citándole el libro La Isla al Revés, y le puse hasta la fotografía de donde Balaguer lo dice. Dice, el último capítulo. Yo me niego a verlo, eso es mentira. Como que yo digo, pues yo imprimí un libro nuevo. Sí, ya. Es un fenómeno mental, de salud mental realmente. Otro elemento de crisis de esta época es el sentido de pertenencia a la sociedad. Es decir, de sentir los problemas que vive la sociedad como parte de los problemas de todos y de todas. Cada quien se pertenece a sí mismo, a su estructura, a su espacio familiar y a su grupo pequeño, limitado, pero el sentido de pertenencia a una sociedad te empuja, te invita a tú involucrarte en procesos de cambio, de transformación. No, y soluciones colectivas para todo. Y empuja a una voluntad de emigrar, de quererse ir del país. Porque en la medida que el sentido de pertenencia a esa sociedad crece, también crece el deseo de emigrar y de irse del país. Bien, vamos a la primera pausa y retornamos. Un joven profesional que veía las cosas aquí sin perspectiva, aunque él estaba trabajando, le dieron una oportunidad en la empresa que trabajaba de irse al exterior y él dijo, bueno, me voy porque la única salida en este país son los aeropuertos. habría que agregar, ¿verdad? Y los mares, porque para lo que se van en Yola, ¿no? Pero Yola. Ese fue privilegiado, ¿no? Un contrato y todo. Sí, yo tengo un amigo que dice que hay personas que se van en Yola por avión. Lo que él quiere decir es, lo que se van en Yola por avión es que se van en avión, pero no tienen nada seguro. Al estilo Balbuena, el de la Exactamente. Balbuena. Llegué aquí
Primo, ayúdame. Otro punto crítico que está vinculado con lo anterior es la polarización política e ideológica. Ha fragmentado el espacio público en Occidente y la emergencia de movimientos identitarios de distinto tipo, movimientos nacionalistas, de género, étnicos, han ganado fuerza en los últimos años y se han ido posicionando y al mismo tiempo han generado una oposición cultural a esos movimientos y eso, estos son movimientos de minoría y da la sensación que estamos frente a movimientos que por su irrupción en la vida pública parecen... Más bien mediática la irrupción. Sí, mediática, pareciera que son movimientos fuertes, poderosos, y se han ido construyendo, conformando agendas polarizantes de la sociedad. Por ejemplo, el tema LGTB, el tema aborto, son agendas polarizantes de la sociedad que impiden la articulación de proyectos comunes. Y tiene que ver mucho con la emergencia de estos movimientos que rompen con modelos y esquemas tradicionales de las sociedades occidentales y que enfrentan movimientos de defensa de derechos en temas de justicia social, política, identidad. Y ahí emergen líderes, como el caso de Donald Trump, que son la expresión y la representación de esa contraposición a esos movimientos identitarios. Que son todavía más vehementes que los otros. Yo creo que hay un pulseo, no, pero son mucho más vehementes realmente, porque el tema del odio es muy fuerte. No, además que esa extrema derecha no es dada al debate. Esto es una verdad absoluta y ya. Bueno, lo que iba a introducir de una vez que esas oposiciones polarizantes han mermado la cultura del diálogo constructivo. No hay lugar a diálogo en estas polarizaciones y eso debilita la democracia realmente. Cuando un elemento consustancial a la democracia es la posibilidad de construir consenso a través del diálogo constructivo. No, aquí no hay manera, por ejemplo, volvemos al tema haitiano, no hay manera de hacer un diálogo constructivo frente a ese tema de búsqueda de salida. Pero y ese tema ha erosionado por lo que dijo Hipólito recientemente, pero lo quieren fusilar, que él dijo una cosa que él conoce como un hombre del campo. Dijo, no es posible. Es un empresario agrícola. Esas cosas masivas no son posibles. Hipólito está hablando como un empresario agrícola, exacto, no como político ni expresidente. Es el tipo que tiene inversión económica. Que conoce el campo. Y conoce el campo, pero que tiene dinero metido a nivel de la producción agrícola. El desafío de la tecnología y la era digital ha sido desestructurante de estas sociedades occidentales, porque sociedades como, por ejemplo, las sociedades islámicas tienen unos controles, una censura radicales frente al tema de la era digital y sodificada y filtrada. En la misma China también hay incluso los chinos tienen su propio sistema de control digital. Pero hubo una vez alguien que definió todo este tema de la era digital y de la tecnología como una gran autopista donde todo el mundo corre a alta velocidad sin que encuentre por la autopista un solo policía. Es decir, no hay regulación, no hay control. Mira a nosotros todo lo que nos dicen y a otras personas. Personas que solo leen el titular, pero son capaces de llamarte vendido a mí. No, pero eso es lo más bonito. Son términos impublicables. Discriminatorios, realmente, y que en otros países caen presos. Cómo escriben, que como decía un viejo maestro de periodismo, escriben cajón con G. Sí, las tecnologías digitales han transformado la vida cotidiana y ha desestructurado y el trabajo y las relaciones humanas en Occidente. Es otro ser humano que está en gestación y no nos damos cuenta. Por eso yo digo, cuando vienen algunos temas
de esto que polarizan, yo digo, estamos discutiendo de todo, menos el tema esencial. ¿Cuál es el tipo de ser humano que queremos para dentro de 100 años? ¿Cuál es el tipo de vida y sociedad que queremos para dentro de 100 años? Entonces, la transformación de la vida cotidiana, la del trabajo y las relaciones humanas en Occidente, es una de las crisis más trascendentales que estamos viviendo. Sin embargo, esto ha traído al mismo tiempo problemas como de desinformación. Es impresionante esta negación. La época de más información, pero al mismo tiempo es la época de más desinformación. De más flujo de contenido, yo diría. Hay que ver si es información. Oh, pero los latinos se creyeron la idea de que Estados Unidos, con el gobierno de Biden, estaba pasando por una profunda crisis económica. Cuando ¿Se lo creyeron? Todos los indicadores dicen lo contrario. Sí. Pero se lo creyeron, porque Totalmente. fue en base... Igual de decir que Kamala Harris era una extremista de izquierda, dígame usted. Bueno, entonces, ¿qué es el extremismo? Exacto, dije que si ella ganaba era otra Cuba, otra Venezuela. Eso tiene que ser una gente sin nada en la cabeza para creer eso. Entonces, todo este tema de la manipulación de la opinión pública, la construcción de mentiras como verdades, la erosión de la privacidad, el incremento de la dependencia tecnológica, la inteligencia artificial y la automatización generan un futuro incierto en términos del empleo y la ética de la tecnología. Eso es parte de las crisis que estamos realmente viviendo. La pérdida de un liderazgo global. Yo voy a hablar más profundo de eso posteriormente, pero Occidente tradicionalmente ha estado liderado por Estados Unidos y Europa, tradicionalmente, pero ha ido perdiendo influencia y liderazgo en el escenario mundial. El surgimiento, la emergencia del BRIC, cuya sigla se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y más se han agregado otro, más de una decena de países se han agregado al BRIC. No sé cómo van a poner la sigla ahora con tantos países. Tendrán que cambiar el nombre. BRICS más, como hicieron con el G7 en un momento. Ah, BRIC más. Que en un momento cuando intentaron ingresar a Rusia bien. Era G7 más. Entonces la consolidación de estos países hacen una redefinición del liderazgo global. De ahí que alguna gente andan perdida de creer como que Donald Trump va a dirigir el mundo. No, Donald Trump va a dirigir Estados Unidos, realmente. Y ya Estados Unidos no es único. Y no es único. Ya el mundo es multipolar, aunque no quieran. Entonces, la hegemonía de Occidente y sus valores es otra de las grandes crisis que tiene Occidente, que tradicionalmente se caracterizó por dominar gran parte del mundo, no solamente en términos políticos, militares, económicos, sino en términos de los valores como bloque cultural. Bien, vamos a otra pausa y regresamos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Mira, un elemento que caracterizó a Occidente por siglos, por varios siglos, es, después del Renacimiento, la coexistencia y la armonización del conocimiento, la ciencia, el conocimiento objetivo, la ciencia, con verdades subjetivas a través de las culturas y sobre todo la espiritualidad. Cómo el conocimiento, la ciencia, la espiritualidad y verdades subjetivas que unifican a las sociedades coexistían y se volvían fuertes como parte de la identidad. Hoy vivimos una crisis donde las emociones y las creencias personales tienen más peso que los hechos objetivos, que es lo que le llaman posverdad en este momento. Esto es entonces es problemático en sociedades como las sociedades occidentales, que han valorado la razón, la ciencia, la objetividad como los pilares del progreso
y de la verdad. Hoy parece que ya no le hicieran caso a nada de eso. No, es increíble. Y las emociones y las creencias personales son el instrumento fundamental de las campañas electorales. Tocar las emociones, tocar las creencias personales. Y de ahí que individuos como este, Musk, el de Twitter, yo nunca le diré X, como que es un nombre tan poco, tan insustancial, no dice nada, X. Pues tú ni siquiera puedes conjugarlo, tú puedes decir tuitear, pero tú no puedes decir esquiar. Bueno, a menos que sea con un esquí en la nieve. Eso, este individuo ha jugado un papel determinante en la campaña de Donald Trump y lo premiaron. Ahora él se va a encargar de la desregulación Y de reducir el Estado. Eso es desempleo para todos los lados. Tú le hablas a los latinos y a mucha gente. Musk lo que va a hacer es desregular y lo que va a hacer es generar más desempleo. Y no se lo creen. No se lo creen. Ellos se creen el cuento de que un emoción. multimillonario va a trabajar a favor de los obreros cuando él mismo ha sido denunciado por ser un gran explotador en sus empresas. Por ejemplo, tú tienes un líder religioso que dijo que Dios puso a Donald Trump ahí. Cuando a mí me llegó ese mensaje, yo dije, bueno, si Kamala hubiese ganado, fue el diablo que la puso. Porque estamos frente a un tema de instrumentalización de una verdad subjetiva, pero que toca las emociones de mucha gente. Sí. Toca las emociones y sus creencias personales. Porque la creencia que realmente que domina en el mundo cristiano, especialmente en el mundo evangélico, es que todo funcionario y todo líder es puesto por Dios en su voluntad libérrima. Pero ahora resulta que Dios está empezando a ser partidario de Trump, pero de otro no. Entonces eso es manipulación, instrumentalización de una pseudo verdad, pero que toma fuerza en determinados sectores en el momento actual. El cansancio cultural y la falta de propósito es otro de los grandes temas que estamos sufriendo, que se profundizó a partir de la caída del muro de Berlín. Algunos pensadores como Fukuyama y otros críticos culturales han señalado que el Occidente parece haber perdido un sentido de propósito trascendente. Y fue Fukuyama que dijo eso, propósito trascendente, es decir, ir más allá del estómago, ir más allá del consumismo, ir más allá de lo fáctico, de lo básico, de lo elemental. E incluso Fukuyama habla de que en Occidente, en su libro El fin de la historia, él usa un concepto de Friedrich Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, como se quiera decir, que habla del último hombre, refiriéndose a una figura sin espíritu, describiendo la crisis occidental como sin espíritu de lucha ni de grandeza, generado por una democracia liberal complaciente, dice Fukuyama. Entonces, cuando hay esa falta de espíritu de lucha, de grandeza, comienza a erigir, a surgir figuras cuasi carismáticas como Donald Trump, que son las que encarnan ese espíritu de grandeza y ese último hombre, como la última apuesta de las sociedades. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Y eso lo que expresa es un cansancio político y cultural y de sociedades sin propósitos. Y eso es muy serio cuando se experimentan esa crisis, porque advierte la falta de desafíos ideológicos, desafíos culturales, desafíos éticos, morales, y produce un estancamiento cultural o moral. Entonces, Occidente, al haber alcanzado altos niveles de desarrollo, muchos ciudadanos experimentan una crisis existencial. Crisis con altos niveles de desarrollo de Europa, sociedades con altos niveles de desarrollo, son sociedades que presentan los datos más altos
de suicidio. Y Japón está sucediendo lo mismo, con un nivel alto de desarrollo. Eso lo que expresa es una crisis existencial, una falta de sentido y un vacío cultural y espiritual, lo que se manifiesta en problemas de salud mental. Volvemos a ese tema. Y en una búsqueda de sentido en filosofías alternativas o espirituales, o una pseudo espiritualidad, que se puede meter entre el medio del mismo cristianismo y de otras creencias, una pseudo espiritualidad. Yo he conversado con varias personas del mundo cristiano. El pasaje entre ellos Betania Figueroa, nuestra amiga que fue candidata a diputada, el pasaje del culto al becerro del pueblo de Israel cuando Moisés se fue a la montaña. Aarón, que es el líder que Moisés deja ahí, dice una frase que no se analiza nunca. Aarón dice: mañana haremos culto a Jehová o a Yahvé o al Señor. Pero el culto que se iba a hacer era un culto pagano, era un culto propio del politeísmo, de la cultura egipcia. Y él dice: haremos culto al Señor. Cómo esta pseudo espiritualidad, esta falsa espiritualidad se encubre en muchas concepciones. Hoy el cristianismo, una de sus crisis es que no tiene propuesta para los grandes problemas de la sociedad. El cristianismo occidental. Y por eso se ve arrastrado con uno o dos temas que se vuelve una militancia radical alrededor de esos dos grandes temas, entiéndase, aborto y la homosexualidad, cuando esos no son los grandes problemas de la humanidad. Ni el aborto, ni la homosexualidad. La mayoría de gente no muere ni por aborto ni por homosexualidad. No, muere por guerra, la homosexualidad no es un problema tampoco. No, muere por guerra, de hambre, de injusticia. Los maltratos, la violencia, el narcotráfico son los grandes problemas de la humanidad. La inequidad, la miseria. Las inequidades, la acumulación de un grupo de riqueza a costa del empobrecimiento de las mayorías. Siguen siendo esos los grandes problemas de la humanidad. No digo que estos temas, que son parte, que definen una cultura, una ética cristiana, no sean parte de la agenda del cristianismo y plantear su punto de vista, porque eso dentro de la democracia, cada quien plantea los puntos de vista. Pero esos no son los grandes problemas de la humanidad realmente. Bueno. Pero excúsame, para cerrar, pero eso mismo le ha pasado al progresismo, a la izquierda. La izquierda se ha quedado sin agenda y ha hecho de estos temas también en sus temas principales. Pero esos no son los problemas principales para las organizaciones de izquierda posicionarse en la sociedad como fuerzas de mayoría. Bien, muchas gracias, Bernardo. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.